Muy buen día, querido estudiante. Bienvenido a este nuevo módulo 10 referente al certificado en Excel, en el cual tú vas a poder seguir adquiriendo conocimientos sobre esta maravillosa herramienta que Microsoft nos proporciona para poder trabajar en el día a día. En este nuevo módulo, el módulo 10, nosotros vamos a tener como tema el uso del formato condicional en Excel. Pero se han de preguntar, ¿qué es el formato condicional? ¿Qué es un formato condicional en Excel? Nosotros tenemos que el formato condicional en Excel nos permite aplicar de manera selectiva un formato a las celdas de acuerdo a su contenido. Este formato se aplicará de manera automática sobre la celda después de nosotros haber evaluado el cumplimiento de la regla del formato condicional. ¿Qué quiere decir? Que después de que se haya cumplido un parámetro que nosotros vayásemos a explicar o a poner en explícito, el formato de la celda va a cambiar acorde a nosotros vayamos a modificarle. Es muy común que entre todos los usuarios en Excel pues siempre vayamos a querer cambiar, como quien dice, la apariencia de la celda en base a su valor o al resultado, ¿no? Sin embargo, no existe como tal una función, así como en la función buscar v, buscar h, la función sys y punto error, no hay una función que nos cambie el formato de la celda. Por esto, se ha creado lo que es el formato condicional en Excel, el cual nos permite evaluar un valor, el valor que nosotros vayamos a poner en esa celda para decidir si se aplica o no se aplica el formato condicional definido o establecido por nosotros. A continuación vamos a realizar unos cuantos ejercicios para poner más a fondo este pequeño concepto que nosotros hemos dado, más que nada para que los puedan entender, ya que de lo teórico a lo práctico hay un gran tramo. Después de haber hecho la breve introducción sobre lo que es el formato condicional, vamos a pasar a lo que es el primer ejercicio. En este primer ejercicio pues encontramos una tabla con diversos valores que van desde el 1 hasta el número 20. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos lo que es el formato condicional? En lo que es la barra de tareas, nosotros en lo que es la pestaña Inicio, en la parte o en la sección de estilos, nosotros vamos a encontrar tres iconos. El primero, obviamente, formato condicional, dar formato como tabla y estilo de celda. Los tres muy importantes, pero por el momento nosotros nos vamos a enfocar solamente en formato condicional. Para que nosotros podamos aplicar esto, nosotros debemos señalar la celda sobre la cual nosotros queremos aplicar dicho formato condicional. En este caso, como estamos hablando de un cuadro, nosotros vamos a dar clic sobre el primero y vamos a arrastrar para poder seleccionar todos los valores. Aquí nos falta un valor, vamos a agregarle un 5, se me ocurre. Ya. Entonces seleccionamos los valores para que sea más bonito, los vamos a centrar para poder aplicar bien los cambios. Entonces, una vez que los valores han sido seleccionados, nosotros vamos a formato condicional. Y entonces podemos encontrar nosotros algunas reglas o algunos iconos los cuales nosotros podemos modificar. Nosotros tenemos las siguientes opciones: reglas para resaltar celdas, reglas para resaltar valores superiores o inferiores, barras de datos, escalas de colores. También tenemos lo que es conjunto de iconos. Tenemos para aplicar una nueva regla totalmente personalizada por nosotros. Podemos también borrar reglas, borrar una regla de una celda seleccionada, o a su vez borrar las reglas de toda la hoja en la cual nosotros estamos aplicando. Y una vez que nosotros tengamos aplicado una regla condicional, también podremos administrarla internamente. Pero por el momento, para este ejercicio 1, nosotros nos vamos a enfocar en reglas para resaltar celdas. Una vez que nosotros ponemos el icono del mouse sobre reglas para resaltar celdas, automáticamente se nos despliega una lista con más opciones. Las reglas que nosotros podemos aplicar son: es mayor que, es menor que, un valor entre X valor y Y valor. Por ejemplo, es mayor que, yo le puedo poner la regla que me resalte de un color a todos los valores que sean mayores a 5, se me ocurre, o mayores a 10. Cuando dice es menor que, puedo resaltar una regla que me resalte todos los valores que sean menores a 10, por decir, a 20. Ya eso ya depende del criterio que nosotros estemos buscando. También tenemos, por ejemplo, la regla entre, es decir, yo quiero que se me resalten los valores que estén entre el número 10 y el número 20. Que quiere decir que del 10 hasta el 10, del 11 hasta el 19 se me van a resaltar todos los valores.
También puedo decir que es igual a, es decir, yo puedo decir que se me resalten todas las celdas que sean igual a un determinado valor. Vamos a pasar a la práctica para poderlo entender de una forma más fácil. Vamos por ejemplo a es mayor que. A lo que nosotros damos clic ahí se nos abre una pequeña ventana en la cual nos dice es mayor que. Aplicar formato de celda a las que son mayores a 10. Y si se dan cuenta automáticamente ya se nos empieza a resaltar en el cuadro. Pero ¿qué ocurre si nosotros ponemos mayores a 2? Vamos a borrar eso y vamos a poner a 2. Ve. Automáticamente solamente el 1, el 0 y el 2. ¿Por qué no se resalta el 2? Porque dicen mayores a 2. Solo si la regla dijera mayor o igual a, entonces se nos va a resaltaría en este caso el 2. Pero como dice mayores a 2, es el formato que nosotros le estamos dando, entonces se resaltan todas las celdas con los números mayores a 2. ¿Dónde nosotros podemos modificar también? En la parte con. Es decir, nosotros podemos modificar cuál es el tipo de formato que le vamos a dar. Como por ejemplo, aquí en relleno, dice con relleno rojo claro con texto oscuro. Nosotros damos clic aquí y se nos abre una lista desplegable, en la cual nosotros podemos cambiar el formato que se le va a dar a la celda. Debemos recordar que el formato condicional es el formato el cual la celda va a tomar dependiendo de la característica o los parámetros que nosotros decidamos. Tenemos algunas opciones predeterminadas como relleno con rojo, también tenemos relleno con amarillo, si le damos clic ahí automáticamente cambia de color. Tenemos también relleno de verde, tenemos relleno rojo claro, tenemos en la cual si se dan cuenta solamente se pinta el fondo, ya no se pintan las letras. También tenemos para solamente el texto, solamente es decir el texto y el fondo queda del mismo color. También para bordes, solamente los bordes se van a pintar de un color determinado al cual pidamos y bueno, un formato personalizado en el cual nosotros podemos ponerle que el fondo de la letra sea de tal color, que el fondo de la celda sea de un determinado color, que el borde se pinte de otro color, etcétera, etcétera. Por el momento nosotros lo vamos a dar de amarillo. Una vez que tenemos aquí de amarillo, nosotros le ponemos aceptar y ya tenemos lo que es la parte del primer ejercicio del formato condicional. Continuando con el siguiente ejercicio, tenemos ahora un mapa con lo que son los valores mayores a 60. Es decir, que a este cuadro con valores que van desde el 1, desde el 10 hasta el 100, nosotros debemos resaltar pues los valores que sean mayores a 60. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer con formato condicional. Para aplicar el formato condicional no hay que olvidar que hay que señalar todos los cuadros sobre los cuales uno quiere trabajar, es decir, todas las celdas. Una vez que nosotros tenemos seleccionadas todas las celdas, vamos a formato condicional y como el ejercicio nos pide mayores a 60, entonces hay que dar la regla para resaltar valores mayores que o es mayor que. Una vez que tenemos aquí, vamos a aplicar el formato a los que sean mayores a ¿qué? Mayores a 60. Y obviamente el formato que yo le vaya a dar a las celdas que sean mayores a 60, eso va a depender netamente de lo que yo necesite o como yo quiera darle el formato. Vamos a ir a un formato personalizado para verificar. Al nosotros abrir la lista desplegable y seleccionar formato personalizado, automáticamente se nos va a desplegar un cuadrito como que fuera el formato de celda, en el cual nosotros podemos modificar el relleno, podemos ponerle de un color, de otro color. Vamos a ponerle en este caso en la gama de colores azules, vamos a ponerle un celeste. Ya, color de fondo, un color celeste. El borde, vamos a hacer que el borde de las celdas, vamos a ponerle de un color rojo. Y vamos a señalar todos los bordes de las celdas. Listo. Ahora la fuente, yo creo que como son números, vamos a dejarle en normal. Ya un número color en negrita para que el número resalte más. Aquí en la parte de aquí, vista previa, a ver cómo queda. Normal, con cursiva, con negrita, negrita cursiva. Vamos a poner negrita cursiva. Entonces, al nosotros ponerles a aceptar, automáticamente se va a aplicar solamente a las celdas que cumplan con la condición. Si se dan cuenta, el formato del número es negrita cursiva, el fondo es celeste y está remarcado de color rojo. Le ponemos a aceptar y listo. Ahora, dentro de un cuadro nosotros podemos aplicar más de un formato condicional. Para ello nosotros volvemos a seleccionar todo el cuadro
Ponemos formato condicional. Ahora vámonos a la regla que sea menores. Ahora vamos a menores que es 50. Vamos a borrar, vamos a ponerle 50. Entonces, si se dan cuenta aquí en la tabla, justamente el 50 y el 60 no se marcan, porque no dice menores o igual, dice menores a 50. Entonces se va a marcar del 40 para abajo, 40, 30, 20 y 10. Asimismo, vamos a un formato personalizado. Yo quiero que estos tengan ahora la letra normal, no quiero más detalle. Vamos a un borde, que el borde sea de un color morado. Vamos a ponerle a todos los bordes que sea de un color morado. Vamos a relleno. En relleno vamos a poner ahora que estos se pinten de color amarillo. Amarillo vamos a ponerle. Ponemos aceptar. Vemos cómo se les aplica el formato correspondiente y le ponemos aceptar. Ahora, para estos valores que son 50 y 60, vamos a darle un formato especial a sí mismo. Podemos darle un tercer formato, podemos darle formatos que nosotros queramos, siempre y cuando estén dentro de lo que nosotros nos especifiquen. Formato condicional, vamos a poner valores entre, o valores igual a. Vamos a poner valores entre, que los valores estén entre 50 y 60. Si se dan cuenta, solamente se marca el 50 y el 60 porque son los rangos de valores. Y como dice entre, quiere decir que esos valores sí se toman en cuenta. Desde el 50 hasta el 60. 50, 51, 52, etcétera, etcétera, hasta el 60. Entonces, vamos a ponerle aquí un formato especificado. Vamos a ponerle, bueno, también uno personalizado. Vamos con un formato personalizado. Asimismo, vamos a hacer que estos se pinten de un color. Vamos a seleccionar, se me ocurre ahora un fondo morado. Vamos con los bordes, que los bordes ahora sean de color celeste. Le seleccionamos aquí los bordes, todos los bordes que en teoría es la celda. Y la fuente vamos a hacer que tenga una fuente cursiva, no negrita, solo cursiva. Le ponemos aceptar y debemos ver como aquí en estos tres cuadros debería cambiar el formato. Vamos a aceptar y automáticamente el formato ha cambiado. Le ponemos aceptar y listo. Tenemos en nuestra tabla aplicado tres formatos condicionales: mayores a 60, menores a 50 y valores entre 50 y 60. Ahora, tú me vas a decir, ¿sabes qué? Yo quiero modificar el formato que le apliqué mayores a 60. Ya no quiero que esté de color celeste, quiero otro color. Le quiero poner verde, se me ocurre. Lo puedes hacer. No es necesario borrar todo el formato condicional para cambiarle una de las cualidades. Entonces, nosotros seleccionamos todo el cuadro, vamos otra vez a formato condicional y nos vamos en cambio a la última de las opciones que dice administrar reglas. Aquí dice, crea, edita, elimina y muestra las reglas del formato condicional del libro usando el administrador de reglas de formato condicional. Nosotros le damos clic aquí y se nos va a abrir una ventana de diálogo en la cual dice administrador de reglas de formato condicionales. Tenemos para aplicar una nueva regla, para eliminar una de estas reglas que tenemos aquí o editar la regla. ¿Cómo nosotros le vamos a editar en este caso? Seleccionamos la que nosotros queremos, que dice valor de celda mayor a 60 y ponemos editar regla. Una vez que nosotros ponemos editar regla, obviamente podemos cambiarle que sea de rango mayor, menor, podemos cambiar inclusive que ya no sea mayores que 60, puede ser mayores a 70 o inclusive le podemos cambiar los parámetros, que ya no sea mayor, que sea entre, que no esté entre los valores, que sea igual a, menor que, aquí está, menor o igual que, mayor o igual que. Pero eso por el momento no lo vamos a tocar. Nosotros vamos a ir a la opción de formato. Aquí en formato, obviamente le podemos cambiar qué es lo que nosotros queríamos, otra vez en el cuadro de diálogo, cambiarle el relleno. Vamos a cambiar el relleno de celeste, le vamos a poner ahora un verde. Aquí, este verde de aquí. Una vez que nosotros tenemos el verde, le vamos a poner a aceptar, le ponemos a aceptar y vamos a ver cómo los azules de aquí deberían cambiar de color a verde. Y así es como estamos modificando, estamos jugando con el formato condicional con la primera regla para resaltar mayores, menores, entre, iguales. También podemos resaltar textos. Por ejemplo, vamos a aplicar aquí mayores que 60. Vamos a cambiarle la palabra solo mayores. Entonces, vamos a señalar todo el cuadro formando parte de este cuadro que nosotros queremos que en teoría se señale.
vamos a dejarle sin fondo para que podamos ver el cambio, sin relleno. Entonces, señalamos todo el cuadro, formato condicional, y le ponemos un texto que contiene mayores. Si se dan cuenta, automáticamente se señala. Si yo elimino esto, no se va a señalar. Por ejemplo, si yo le pongo MN y le pongo ACB, no se señala. Pero si yo le pongo mayores, automáticamente se señala. Es importante que cuando nosotros querramos resaltar una palabra en específico, debemos darnos cuenta de cómo está escrita la palabra, ya que si la palabra está escrita toda en mayúscula y nosotros la escribimos en minúscula, no se va a aplicar dicho formato condicional. O inclusive si una palabra tiene una en mayúscula y el resto en minúscula y nosotros escribimos todo en minúscula o todo en mayúscula, no se va a aplicar el formato condicional. Asimismo, nosotros tenemos también las opciones predeterminadas o las opciones personalizadas. En este caso vamos a dejarla con la primera predeterminada. Le ponemos a aceptar y en teoría deberíamos tener 4 formatos condicionales aplicados. ¿Cómo nosotros saber si tenemos los 4 formatos aplicados? Vamos a formato condicional y vamos a administrar reglas. Le damos clic aquí y automáticamente podemos ver las 4 reglas de formato condicional que se han aplicado. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta regla. Nosotros le ponemos cerrar y bueno, este sería básicamente el ejercicio 2, aplicando formato condicional. Vamos a pasar a otro ejercicio para poder seguir viendo cuáles son las siguientes reglas, porque si nos damos cuenta también tenemos barras de datos, escalas de colores, etcétera, etcétera. Vamos nosotros ahora a utilizar barra de datos. Vamos a aplicarle en el siguiente ejercicio de porcentaje de trabajo. Ahora vamos con el porcentaje de avance del trabajo. En teoría sería sobre el avance de un trabajo que bien hay partes que son al 100%, otras que van al 50%, otras que van al 10, al 20%. Al nosotros aplicar lo que es el formato condicional de barra de datos, que en teoría dentro de la celda va a aparecer una barra según el porcentaje, a la celda del 100% debería pintarse toda la celda porque está completo. Pero por ejemplo la de 50% debería pintarse solo hasta la mitad de la celda porque iría a un 50%, a la mitad del trabajo. Cabe recalcar que esta escala la toma siempre y cuando sea desde el menor valor hasta el mayor valor. Es decir que si nosotros aplicáramos aquí un valor 200, ya 100 no sería completo. Sería la celda que tiene el 200% la que se pintaría por completo. En cambio la del 100% solo se pintaría hasta la mitad y la del 50% solo se avanzaría a pintar un cuarto de celda nada más. Eso depende, como le indico, del parámetro que toma desde el valor menor de la tabla hasta el valor mayor. Ahora, vamos a aplicar el formato condicional, seleccionamos todo el cuadro, vamos a formato condicional, vamos a barra de datos y asimismo yo tengo algunas opciones, como por ejemplo relleno degradado, relleno sólido. Vamos a ver, en relleno degradado aquí está. Si nos percatamos, el 100% se pintó completo, el 50% a la mitad, el 70% un poco más, el 10 y el 20 y el 40 y el 30 relativamente conforme se va avanzando el trabajo. Asimismo, si yo quiero, nosotros aplicamos una barra de datos con relleno degradado, así como también podemos aplicar con un relleno sólido, ¿no? un solo color. Ya esto va a depender también de lo que cada uno o cómo uno quiera trabajar, ¿no? Nosotros vamos a dejarle por el momento con datos púrpura. Pero asimismo, si nosotros queremos administrar esta regla, nosotros vamos a formato condicional, vamos a administrar reglas. Y aquí mismo nos va a aparecer la única regla que nosotros por el momento tenemos aplicada. Entonces, nosotros seleccionamos esa única regla, ponemos editar regla, y a nosotros nos va a aparecer así mismo para poder cambiar el parámetro y a su vez para poder cambiar el color. Por ejemplo, relleno degradado, nosotros podemos cambiar el color de relleno degradado, vamos a ponerle a un verde para que se vea el cambio. Nosotros le ponemos aceptar. Le ponemos aceptar y automáticamente se va a cambiar el color del degradado a un verde. Ahora, si nosotros nos fijamos bien, nosotros tenemos dos colores. Uno que decía color degradado y otro que decía color sólido. Ese color sólido es los bordes de la barrita. Si se dan cuenta no se han cambiado, quedó como morado. Entonces nosotros seleccionamos otra vez formato condicional, administrar reglas. Seleccionamos la regla que nosotros queremos modificar y vamos a editar regla.
Una vez que nosotros estamos aquí en editar regla, aquí está, relleno degradado, este es el fondo como quien dice de la barrita que nosotros estamos cambiando. Y en borde sólido, es el borde, nosotros podemos cambiarle también a un verde para que no se vea la diferencia. Nosotros podemos, aquí está la vista previa de cómo va a quedar el borde. Ahora nosotros podemos también ponerle de un naranja, podemos ponerle de un morado, podemos ponerle de un rojo. Vamos a dejarle con rojo para que resalte. Aquí está la vista previa de cómo va a quedar. Vamos cambiándole un naranja, así va a quedar. Le ponemos a aceptar y automáticamente se va a aplicar el formato condicional en la celda, acorde a los parámetros que nosotros hemos seleccionado. Vamos a aplicar un formato condicional más en esta tabla. Vamos a seleccionar toda la tabla, vamos a formato condicional y vamos a jugar ahora con conjunto de iconos. Si se dan cuenta, nosotros en conjunto de iconos tenemos algunas secciones, como por ejemplo direccionales. Tenemos para que nos aparezcan direccionales de colores, ya se está aplicando. Tenemos para que nos aparezcan, por ejemplo, direccionales en blanco y negro. Direccionales de colores ya no son de colores, sino estas serían de triángulos. También tendríamos para 4 direccionales y también para 5 direccionales. Tenemos también lo que son círculos, figuras geométricas, banderitas. También tenemos esta que pareciera que fueran las señales de barra de avance, como las de Wi-Fi, entre otras. Nosotros por el momento nos vamos a enfocar en direccionales de 3. Le damos clic ahí y automáticamente se aplica. Teniendo el 100% como una de las barritas que va hacia arriba en crecimiento, 90%. Tenemos ya que el 70 y entre 50, 60 y 40% se encuentra como que en un término intermedio, por eso la barrita amarilla hacia un costado. Pero ya de caída tenemos a un 100, tenemos, perdón, al 10%, al 20% y al 30% que están con la flechita de color rojo hacia abajo, demostrando que los valores, como que le indican, están de caída. Y este sería el término del tercer ejercicio de formato condicional, en el cual hemos aplicado barra de datos y hemos aplicado conjunto de iconos. Vámonos al último ejercicio para entender más sobre este formato condicional. Vamos a un ejercicio que se llama temperatura, la temperatura actual de las ciudades en grados centígrados. Aquí tenemos una tableta con algunas ciudades a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos aquí en Ecuador a Guayaquil, tenemos a Quito, Nueva York, tenemos Londres, París, lo que es China. Vamos a ponerle Beijing, o vamos a ponerle así, Beijing. Ya, vamos a poner, porque China netamente es un país. Beijing, tenemos Japón, vamos a ponerle Tokio, vamos a ponerle Okinawa. Tenemos lo que es Tailandia, tenemos Bogotá, está Tokio, tenemos Seúl y California. Vamos a corregirle, California. Listo, entonces tenemos la temperatura actual, pero yo quiero saber en una escala de colores cuál es la temperatura más alta y cuál es la temperatura más baja. Generalmente se denota rojo, amarillo y verde, ¿no? Siendo verde una temperatura moderada y suave, amarillo una temperatura ya algo alta y rojo, lógicamente, una temperatura alta. En este caso, como no necesito aplicar el formato a todo el cuadro, nosotros vamos a enfocarnos netamente en la columna de temperatura, marcando desde el 38 hasta el 36. Nos vamos a formato condicional y vamos ahora a escala de colores. En esto es muy importante que nosotros vayamos verificando cada opción que nos dé, porque cada una de estas es una escala de color diferente. Nosotros decíamos que queremos que el valor más pequeño nos salga pues, de un color verde y los valores más altos, como en este caso 38, nos salga de una escala de un color rojo, por decir, ¿verdad? Que es en teoría el formato con el que nosotros siempre identificamos temperaturas altas y temperaturas bajas. Entonces, si nos damos cuenta, este primer formato condicional nos da todo lo contrario, porque los colores bajos nos pinta de rojo y los colores altos nos pinta de verde. Entonces yo no quiero ese formato condicional. Vamos otra vez y vamos a cambiar de formato, pero si sea, aquí está. Este de aquí, este. Nosotros le damos clic ahí y nos damos cuenta de que las temperaturas más bajas, que son 12, 15, 14, 10, las pinta como de un verde claro, un verde oscuro. Ya cuando más o menos va subiendo la temperatura, la va pintando de un verde tirado a amarillo como 22. Ya las temperaturas moderadas, está como 26, de un amarillo. Conforme va subiendo la temperatura con 29 a punto de llegar a 30, si se dan cuenta es de un color como amarillento rojizo. Y ya desde el 34, el 36 y 38 ya tenemos un color netamente rojo representando
que son temperaturas que van de subida, como quien dice, que nos demuestran calor. Asimismo, nosotros en formato condicional podemos también aquí aplicar, si nosotros queremos, un conjunto de iconos, el cual nos indica pues la temperatura, cuál temperatura está de subida, cuál temperatura está de bajada, etcétera, etcétera. Y aquí nosotros en administrar regla, vamos a ver si le podemos, aquí está el conjunto de iconos, vamos a editar esta regla y déjenme verificar, ya, nosotros vamos a cambiar. Cuando el valor es, dice, está la barrita de verde, nosotros vamos a poner la de rojo, amarillo le dejamos ahí y la de rojo la de verde, porque si se da cuenta aquí están cambiadas las barritas de los colores. Vamos a ver si se aplica correspondientemente a aceptar, aceptar, y automáticamente ahí vemos que las temperaturas que están de mayores son de rojo, las que están de menores están de verdes y las de amarillo pues se mantienen en una forma horizontal como en una forma neutra. Y así pues ya podemos culminar lo que sería el tercer ejercicio de lo que es formato condicional. Haciendo un breve repaso rápido al ejercicio 1, formato condicional simple. Ejercicio 2, el cual hemos aplicado formatos con 4 formatos condicionales, que eran cuando una celda contiene un valor determinado, en este caso una letra, cuando los valores están comprendidos entre un rango de valores, cuando son menores o mayores a un determinado valor. Eso es formato condicional. Y obviamente las celdas están con un formato condicional personalizado. Asimismo, con el porcentaje de trabajo, nosotros trabajamos con el formato condicional de lo que es las barras de datos y también con el conjunto de iconos. Y al mismo tiempo, en lo que es la temperatura, no olvidar que hemos trabajado también con un formato condicional, en este caso para lo que es la escala de colores y el conjunto de iconos. Otros ejercicios donde nosotros podríamos aplicar tal vez el formato condicional sería, por ejemplo, en una base de datos de un inventario, en el cual, por ejemplo, cuando ya un inventario está llegando a un determinado valor ya de que se va a acabar un producto, automáticamente cuando el producto esté en cero o esté con la palabra agotado, nosotros podemos indicarle el formato condicional que cuando el valor sea igual a, entonces, por ejemplo, la palabra agotado o el número 0, automáticamente la celda se nos pinte de color rojo. Para de esta forma nosotros de poder ver de forma más llamativa que obviamente pues el valor haya quedado y nosotros poder denotar, ya que el ser humano pues uno ve la característica principalmente a través del color, nosotros podemos anotar de forma más rápida de que ahí ha habido un cambio. O por ejemplo cuando nosotros hacemos una lista de estudiantes, ¿no? Y por ejemplo un estudiante no alcanzó el puntaje y automáticamente aparece la palabra a través de una función sí, que aparezca reprobado, entonces nosotros a esa columna en donde va a aparecer aprobado y reprobado le aplicamos un formato condicional en la que indique que cuando aparezca la palabra aprobado se pinte de color verde y cuando aparezca la palabra reprobado se pinte automáticamente de color rojo. Esa es una de las otras funcionalidades a las cuales nosotros le podemos dar el formato condicional.